clase pasada vimos el patrón delantero, hoy vamos a continuar con el patrón posterior, personalizado, anatómico, a medida. Bueno, entonces el paso para trazar el patrón básico posterior o el básico de la espalda como primera medida es trazar una línea vertical. ¿Sí? Esta línea vertical va a ser mi primer centro de espalda. Ya van a entender por qué les digo que va a ser el primero. Entonces, teniendo ya esta línea vertical, nos vamos a ubicar aquí en este punto, esta es la línea de cadera y sobre esta línea, a partir de este punto, vamos a trazar la cuarta parte de contorno de cadera más 1 centímetro. En el delantero teníamos solamente la cuarta de contorno de cadera, pero como en el posterior va a pasar más 1, entonces cogemos 26 y le agregamos 1, me daría 27. Entonces sería aquí. Y esto corresponde a la cuarta de contorno de cadera más 1 centímetro. Entonces, ahora nos vamos a la línea de cintura. Sobre la línea de cintura, que es esta, nos vamos a ubicar en este punto. En el delantero habíamos marcado la cuarta parte de contorno de cintura más 3. En el posterior vamos a marcar la cuarta parte del contorno de cintura más 3 más 1 centímetro. Entonces, un cuarto de contorno de cintura más 3 más 1 centímetro. Aquí ya tenemos el valor de la cuarta de cintura más 3. ¿Qué nos falta? Aumentarle 1. Entonces, cogemos este valor y simplemente lo pasamos con 1 centímetro más. Serían 25,5. Ahora nos vamos a la línea de busto. Sobre la línea de busto vamos a marcar la cuarta parte de contorno de busto y para el delantero y para la espalda es la misma medida. La cuarta de contorno de busto más 1 y acá va a pasar igual. O sea, en el delantero se aplicó cuarta de busto más 1, en el posterior se aplica igual. ¿Qué quiere decir? Que esta medida pasa igual. Y esto corresponde a un cuarto de contorno de busto más 1 centímetro. Entonces ya en este momento estamos listos para dibujar el costado de nuestro patrón posterior. Ustedes lo pueden hacer aplicando la técnica que yo ya les enseñé o si no, pueden hacerlo a mano alzada. Yo lo hago de esta manera y acá dibujo con línea recta. Entonces les repito, de cintura a cadera con una curva suave, lo pueden aplicar con una línea, con una regla curva de cadera y de cintura a la línea de busto con una línea recta. De una vez dejemos marcado aquí en cintura un piquetico. Listo. Entonces ahora, ¿qué sigue? Vamos a aplicar el talle de la espalda. El talle de la espalda se aplica, nos ubicamos aquí en este punto, a partir de la línea de cintura hacia arriba, marcamos la medida de talle de espalda, que yo me la tomé y ustedes también se la debieron haber tomado. En mi caso es 46. Recuérdenlo, de cintura hacia arriba. Entonces, de cintura hacia arriba marcamos el 46. ¿Sí? De cintura hacia arriba. Escuadramos. Y la línea resultante es la nueva línea de espalda. Línea de espalda. Esta de acá arriba era la del delantero y esta ya es la del patrón de espalda o posterior. Sobre la línea de espalda entonces nos ubicamos aquí y sobre la línea de espalda vamos a marcar el escote horizontal. Ustedes no se lo tomaron, pero ustedes saben que lo pueden extraer de la tabla de medidas. ¿De dónde? De la talla que les correspondió. En este caso, en mi caso es 6,5. En mi caso, cada una va y busca en la tabla el valor que le correspondió a cada una. De este punto hacia abajo vamos a marcar el escote vertical de la espalda. Recuerden que es una medida estándar de 2 centímetros. Bajamos 2 centímetros. Y con esta medida y esta medida ya podemos dibujar la curva de escote del posterior.
Yo lo hago a mano alzada, pero ustedes pueden usar sus reglas o simplemente practicarlo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar el nuevo centro de espalda. Recuerden, se ubican en este punto y sobre la línea de cintura entran 2 centímetros. Y por la línea de cadera entran 1. Unen esos 2 puntos y lo llevan hasta el escote vertical de la espalda. Ahí aprovechan y hacen el piquetico. Ahora vamos a dibujar la parte de la sisa y el costado. Para trabajar la sisa y el costado, a partir de aquí, del escote horizontal de la espalda, vamos a marcar el ancho del hombro. Yo no me lo tomé, pero lo saco de la tabla de medidas. Entonces, mi ancho de hombro en la tabla es 12.5, pero yo voy a trabajar con 13. Entonces, esta medida de aquí a aquí corresponde al ancho del hombro. Escuadro con ese punto y bajo 4 centímetros. Y ya aquí simplemente uno este punto, ¿con qué? Con el escote horizontal. Ya ahí me queda dibujado el hombro. Para definir mi costado, simplemente tomo la medida del costado delantero, que en este caso me da 20, pues porque me da 20 en este caso, y se la pongo al posterior. Y ya aquí queda dibujado mi costado. Ya sé que hasta aquí va a llegar mi costado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A partir del escote horizontal delantero vamos a marcar la medida altura bajo de sisa. Es una medida estándar de 12 centímetros. Entonces vamos a bajar 12. ¿Desde dónde? Desde el escote horizontal, desde el escote vertical de la espalda. Aquí en estos 12 escuadramos, pero con el nuevo centro de espalda. Escuadramos y trazamos una línea. Sobre esta línea marcamos la mitad bajo de sisa. Yo no me la tomé, las traigo de la talla 10, que fue la que me correspondió a mí, y como yo me la sé, yo sé que mi bajo de sisa es 36, la mitad es 18. Entonces, a partir de aquí marco 18. Quiere decir que esto es un medio bajo sisa. Ya aquí simplemente uno este punto con una línea recta y ya me vengo con una curva y uno acá y ya me queda la sisa. Recuerden trazar un piquetico aquí. Ahora, ¿qué queda faltando? Simplemente dibujar la pinza central. La pinza central de la espalda se dibuja por la línea de cintura. Tomamos esta medida y le sacamos la mitad. En mi caso me da 24, la mitad es 12. O sea, es la mitad de aquí hasta acá. Voy a dibujar un medio. Simplemente escuadramos con cintura y trazamos una línea hasta la línea de busto. La prolongamos hasta la línea de cadera. Recuerden que las pinzas se deben interrumpir 5 centímetros antes de la línea de cadera. Voy a borrar aquí un momentico. Esto, por aquí subimos 5. El ancho de la pinza de la espalda es de 2. Entonces, 1 y 1 al lado y lado. O sea, el ancho es 2. Distribuimos 1 y 1 al lado y lado. Trazamos la pinza de la parte de la blusa, o sea, de la parte inferior. Y la pinza, ¿hasta dónde llevamos la pinza en la parte superior? A la altura de la sisa. Entonces podemos escuadrar y más o menos a la altura de la sisa marcamos un punto y ahí ya finalizamos terminando de realizar la pinza. Bueno, muchas gracias. Aquí ya quedó listo el patrón de la espalda. Cualquier inquietud que tengan en la próxima clase, en las clases en vivo me lo pueden preguntar. Muchas gracias.